¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Soy Rodrigo de Buen y me da mucho gusto saludarles y darles la más cordial bienvenida a una emisión más de esta su serie de Semblanzas Deportivas. Saludo con muchísimo gusto, como cada lunes, a mi compañero y amigo de transmisión de la Dirección de Deporte Representativo de la Dirección General del Deporte Universitario. Querido Luis Alberto Bolaños López, ¿cómo estás, amigo? Bienvenido. Buenas noches. Muy buenas noches, mi estimado Rodrigo. Pues feliz con un programa más. Y esta ocasión tenemos a alguien muy de casa, a alguien que la verdad tiene una trayectoria que creo yo que va a ser bastante inspiradora para nuestra gente. Claro que sí, y el día de hoy nos vamos a trasladar a la duela, al mundo del baloncesto, y para nosotros es muy grato y motivo de orgullo y honor darle la bienvenida a la profesora María Elsa Flores Sánchez. ¿Cómo está, profesora? Bienvenida, buenas noches. Muchas gracias, Rodrigo. Hola, Luis. Un gusto estar con ustedes, ¿eh? Y bueno, pues como ya es costumbre aquí en Semblanzas Deportivas, vámonos desde el principio, desde el inicio. Chapo. ¿Dónde y cuándo nace María Elsa Flores Sánchez? Yo nací en la Ciudad de México, el Día de la Bandera. Ah, entonces eh, ya próximo cumpleaños. exacto, Vamos. en el año de 1953. ¿Y por cuál rumbo de la Ciudad de México es donde creciste siendo niña, Elsa? Pues por la delegación Cuauhtémoc, cerca del Metro Chabacano, por ahí han sido mis rumbos. Pero mis rumbos siempre fueron CU, así es que es mi casa. Íbamos a la escuela, luego a entrenar, así es que desde 14 años andábamos ya por allá. ¿Dónde hiciste tu escuela primaria? Mi escuela primaria fue en una escuela pública que se llama Estado de Sinaloa. Está por el rumbo de la Coyuya, cerca de la casa, cerca del Metro Chabacán, me quedo. Ujú, ahí fue, Los 6 años de primaria ahí fueron. los 6 años de primaria. ¿Y cómo era Elsa Flores de chiquita, de niña, en esta etapa de primaria, tanto en la escuela como si ya en aquella temprana edad tuviste algún acercamiento con la actividad física, con el deporte? Pues no con el deporte formal, pero pues yo vengo de una familia que vivíamos 7 pequeños, entonces nos la pasábamos jugando y compitiendo, desde las canicas hasta ver quién saltaba más alto, quién saltaba de las escaleras y caía lo más lejos posible, de todo, trompo, lo que se te ocurra, encantados. Entonces, pues realmente eso fue. En la escuela, pues empecé con el atletismo. Me acuerdo que fuimos a una competencia, pero pues era yo muy pequeña, no sabía. Yo tuve el honor de derrotar a la que era la mejor exponente en velocidad ahí en la escuela, que ya pues, yo entré, estaba yo en tercero más o menos, y ella iba como en quinto. Entonces, digamos que ahí yo empecé, jugábamos encantados en el recreo, y pues era difícil que me atraparan, ¿no? Entonces era muy divertido, la verdad. Digamos que siempre estuve activa, ¿no? Siempre andábamos jugando. ¿Y qué tal eras para la escuela? No, sí, bien, pues tenía yo atrás a mi mamá y ella siempre estaba al pendiente, ¿no? Siempre era empujar y empujar y empujar y estábamos bien en ese sentido. Y bueno, pues de la primaria tenemos que dar el salto a la secundaria, a la entrada de la adolescencia y en el caso tuyo de manera muy particular porque tu ingreso se dio a lo que conocemos dentro del ámbito administrativo escolar, dentro de la universidad, a lo que conocemos como iniciación universitaria, que se da precisamente en la preparatoria número 2, Erasmo Castellanos Quinto. Platícanos, Elsa, ¿cómo fue que en familia decidieron ese salto de termina sexto de primaria
y entrar a la secundaria a iniciación universitaria en un plantel ya de la Universidad Nacional. Pues esa fue inquietud de mi mamá, ¿eh? Ella decía que siempre que yo iba a entrar desde pequeña, bueno, los tres que somos de hermanos, a la preparatoria número 2, ella quería que estuviéramos en la universidad. Entonces, la verdad, no sé cómo, pero ahí estábamos el primer día que había inscripciones y y por cierto, nos recibió un conserje y le dijo a mi mamá, señora, no me taqué a su hija, fíjate nada más. Ok. Y le dijo, mamá, ¿y por qué no? No, no, señora, no, está muy chiquita, que no sé qué, le decía, ¿no? Pues no, señor, mi hija se va a quedar en esta escuela. Y a mí me sorprendió y me dio risa y después pues nos acordábamos mucho de ese detalle, ¿no? Aún así mi mamá me dijo, vámonos a inscribirte. Oye, ¿y te tocó ingresar a la Prepa 2 a iniciación universitaria en las instalaciones del centro o ya en donde actualmente está la Prepa 2? No, me tocó en la calle del Licenciado Verdad. Ahí estuvimos. Tomábamos clase en San Ildefonso también, pero básicamente era en Licenciado Verdad, en el edificio ese bonito que ahora es museo Sí. y está muy El bello. barrio universitario. Sí, exacto. ¿Y qué nos puedes platicar de qué recuerdos tienes de esa época, de tu secundaria en el barrio universitario, como bien señala Luis, ahí en el centro histórico? Y cómo se fue dando tu desarrollo tanto en la parte académica como en esto que también nos concierne, que es el deporte. Pues te digo que ahí la familia siempre ha estado muy al pendiente de la escuela, como vamos. Claro que yo ya entendía mi responsabilidad, ¿no? Para con la escuela. Más porque cuando empecé a entrenar, pues si no iba bien en la escuela, el castigo era no ir, ¿no? No ir a entrenar. Entonces, pues había que echarle todas las ganas del mundo. Yo tenía muy buenos compañeros. Me acuerdo que teníamos un amigo que usaba muletas, pero era súper relajista y súper aplicado, ¿no? Okay. Entonces era un líder positivo ahí dentro del grupo. Y de lo que me acuerdo mucho y siempre hago mucha referencia es que fíjate que había año con año un periódico mural de adicciones ¿Ok? y se rolaba la presentación de esta información con diferentes grupos. Entonces, a mí me impactaba, ¿eh? Esa situación yo veía y decía yo, no, pues digo, no tuve ni nunca se me presentó la oportunidad de que me ofrecieran marihuana, cosas así, pero a mí me espantaba solamente de pensar que yo pudiera eh, caer en eso. Decía yo, no, eso es horrible, ¿no? ¿Cómo salir de eso debe ser muy difícil? Y era interesante, a mí me gustaba mucho eso y que nos previnieran en ese tipo de cosas. Oiga, maestra, y duda, o sea, ¿cómo era el desplazamiento? ¿Cómo era un día a día de Elsa, de su casa, a iniciación, todo eso? O sea, el entrenamiento, todo esto, ¿cómo era un día? Bueno, ahí en la prepa, pues yo empecé a entrenar básquetbol, pero mi incursión en el básquetbol fue, digamos, medio accidental, porque el grupo de amigas que tenía, como teníamos que pagar en el sentido de aprobar deporte, entonces teníamos que llevar un deporte, ¿no? Entonces yo quería irme a voleibol, y una de ellas dijo, no, vámonos a básquet. Eso fue la puerta que se abrió y ahí empecé yo a jugar básquetbol. Déjame decirte que mi papá fue árbitro, un árbitro de básquetbol muy bueno, y mi mamá también jugó básquet, pero yo no quería jugar básquet, ¿no? Ya sabes, la rebeldía
la adolescencia, ¿no? Yo decía, no, yo no quiero. Bueno, pues esas amigas me llevaron directamente al básquet, ¿no? Y bueno, en el aspecto académico, pues era muy bonita la escuela. Nosotros llevábamos, me acuerdo que en secundaria llevábamos música y entonces teníamos una maestra que le encantaba ponernos a cantar, imagínense, en ese recinto, ¿no? Antiguo, abría las ventanas y nos ponía a cantar Escuela Nacional Preparatoria, ¿no? Ese himno de la Sí, prepa, sí, ¿no? sí, sí. Así a viva voz y era, era padre, la verdad, se disfrutaba esa situación, ¿no? Y bueno, en la preparatoria teníamos un lugar para orientarnos. No, pues ¿dónde está tu salón? No, pues en la vecindad. ¿Y dónde está tu salón de otra materia? No, pues en la pirámide. Así conocíamos por cómo lucía esos lugares de ese edificio, ¿no? Era especial en la preparatoria número 2, en ese Y, sentido. y va pasando el tiempo para ir avanzando. Terminas la secundaria, iniciación universitaria, insisto, como se le conoce aquí en la UNAM, y donde hacemos la aclaración para el público que nos ve y que quizás no lo sepa, la Prepa 2 es el único plantel que cuenta con la impartición de esta, eh, ¿cómo se llama? Educación básica todavía, que es secundaria en el plan de estudios. Y terminas la secundaria y pues por ende tu pase directo y automático ya al bachillerato en el mismo plantel, en la preparatoria 2 Erasmo Castellanos Quinto. ¿Cómo viviste ese cambio, esa transición de la secundaria a la preparatoria? Pues la verdad no fue un cambio drástico, fue pues una continuidad, digamos, yo lo sentí así. Mi cambio fue cuando empecé a jugar básquetbol y empecé a entrenar básquetbol y había que desplazarse y había que, o sea, ya era un compromiso, ¿no? Yo lo sé, ya primero fue tener que pagar la materia y después ya me gustaba, ¿no? Y entonces, eh, pues los entrenamientos ya era, ¿cómo te diré? Ya era parte de mi vida, salir de la escuela, comer rápido y desplazarme. Estuvimos entrenando un buen tiempo en el gimnasio de la Prepa 2, no sé si ustedes, pues estoy hablando de hace muchos años, ¿no? Pero pues ahí en San Ildefonso había un gimnasio muy bonito, el gimnasio de leyes, así le decían. Y pues me quedaba un paso de la prepa, ¿verdad? Pero sí me daba tiempo de ir a comer a casa y regresar a entrenar. Y era mi vida, digamos, ¿no? Era una cosa muy, muy padre. Y desde esa edad, desde esa etapa, pues me imagino fuiste adquiriendo estos hábitos y estos valores que a través del deporte se van adquiriendo. Ya lo decías tú, dejó de ser una materia y se convirtió en un compromiso y con todo lo que ello conlleva en el sentido de formar parte o integrar un equipo, la disciplina que se va adquiriendo con eso. Platícanos un poquito cómo fue para ti llevar este proceso. Pues muy, muy bonito porque pues empezamos con que apagar la materia, ¿no? Y entonces la maestra nos dijo, es profesora de educación física, me acuerdo que se llamaba Elia, había que integrar un equipo para participar en un torneo interno. Entonces, pues yo le platicaba a mi mamá, fíjate que el básquet y que ya tenemos un equipo. Dice, pues yo las entreno. Y mi mamá fue mi primera entrenadora, Ok. fíjate nada más. Entonces, juntaba yo a mis compañeras y nos íbamos a la ciudad deportiva, ahí a las canchas, y mi mamá pues nos enseñó a tirar, pasar, hacer entradas, ¿no? Lo elemental. Y con eso nos defendimos ahí en el torneo interno. Después, pues ya vino el torneo interprepas. Y ahí, y de ahí el salto fue
por cierto, ni me acuerdo yo si ganábamos o perdíamos, no me acuerdo, para mí era jugar, ¿no? O sea, no recuerdo, pero y de ahí ya me llamaron a la selección Puma, precisamente don Jesús Chichino Lima, él era el entrenador. Y ya de ahí, pues ya, como te digo, ya se convirtió en un compromiso, pero compromiso agradable, ¿no? Ya era una situación, no podía faltar entrenar, pues, era como, ya, Y cuando te mandan llamar a la selección Puma, Puma. ¿los entrenamientos eran ya en Ciudad Universitaria? Sí, ya en la preparatoria ya nos fuimos a CEU, Y así es. como dice Luis, estabas todavía estudiando la preparatoria, te convocan ya para la selección de la universitaria. ¿Y cómo eran entonces tus desplazamientos de tu domicilio hacia CEU? Pues nos íbamos, fíjate que nos íbamos en camión, ahí pasaba en la calle, creo que se llama Peña y Peña, ya no la ubico bien, pero me acuerdo que ahí pasaba un camión que iba para CEU, pues no había metro, no había nada, ahí nos íbamos. El metro se abrió cuando yo estaba en sexto de preparatoria. Ok. Entonces, digamos que alcancé un poco de metro, ¿no? Ahí en mi último año. Sí, así Y, fue. y con este desplazamiento y estando en la escuela, ¿cómo te organizabas? Hablan para que nos Ah, platiques un poco de para la esto de, escuela. ajá, de la disciplina y todo esto, ¿cómo te organizabas? Me Ya, imagino ya. ibas en la mañana a clases y por las tardes era el trasladarte a CEU. Sí, a las 3 entrenábamos siempre de 3 a 5 y pues había que regresar rápido para hacer tareas y lo que tuviera que hacerse, ¿no? Sí, pero sí, pues así teníamos que hacerlo. No teníamos la complicación de ahora del tráfico. Digo, había tráfico y siempre se ha gastado mucho tiempo en esta ciudad en desplazamientos y más en camión, ¿no? Pero la verdad no se me hacía así imposible, ¿no? Lo hacía como parte de mi rutina, ¿no? Para ir a entrenar, que era lo que más me gustaba. Y a la par de eso, en casa, ¿qué te decían? De que ya eras seleccionada universitaria. No, pues mis papás felices, la verdad, les gustaba mucho esa actividad y claro, lo utilizaban como control, ¿verdad? A ver, a ver, ¿cómo está? No te, Indicaciones. esto y lo, tenía que ser muy obediente y con lo que las deberes de la casa, ¿verdad? Y también llevar buenas calificaciones, porque si no, sí me llegaron a castigar, ¿eh? ¿Y qué, Pues no vas a entrenar, y en la torre eso era lo peor que me podía pasar. qué recuerdas de esa etapa? Insisto, estando todavía en la preparatoria y ya formando parte de la selección universitaria a ese nivel, ¿qué recuerdos tienes de competencias, de partidos? De los desplazamientos. Sí, fíjate que cuando me incorporé a la selección Puma, había una categoría B y una categoría C. Entonces me tocó mi primer torneo ir a Puebla, digamos que estaba cerca, y y pues sí, me dieron permiso de ir, mi mamá habló con mi entrenador y pues ahí voy. La verdad nos fue muy bien en ese pre-nacional, porque era un pre-nacional, para hacer nuevas y me pasaba algo muy especial. Me acuerdo que cuando yo empecé a jugar me decían, no, tú tablereando y esta niña, otra de mis compañeras que se me fue, Rosy, tirando, ¿no? Con eso, que no sé qué, yo no sabía lo que era tablerear, imagínate, Ok. ¿no? Me quedaba ching, ¿y qué es eso, no? No, bueno, todavía no, fíjate, mi primer torneo, ya prenacional, y no sabía yo algunos detalles, ¿no? Pero bueno, me gustaba mucho, yo me desempeñaba, pues, me metía al juego, pues, ¿no? Y lo disfrutaba y eso,
y me echaban porras, entonces pues me gustaba, ¿no? Y bueno, tengo que decirte algo también en relación a la prepa. Yo tuve una excelente maestra en química orgánica que se da en sexto. Yo elegí el área 2 porque estaba yo entre psicología, química, medicina, algún momento pensé. Me decepcioné cuando fui al anfiteatro y dije, no, creo que no es mi camino. Ok. Entonces, sí, no. Y entonces esa maestra me ayudó a definir porque la verdad daba su clase muy bien, a mí me quedaba claro y me gustaba esa manera de ver, eh, pues, ¿cómo te diré? Pues la composición de todo y las reacciones, era muy interesante y por eso me fui a química. Esa era la siguiente pregunta, cómo fue que decidiste la carrera que estudiaste? Pues ya nos lo acabas de responder. Platícanos ahora cómo se dio ese paso, esa transición de la No, pues preparatoria a la universidad, ahora sí ya estudiar una licenciatura. Entiendo que estudiaste en la Facultad de Química, aquí en Ciudad Universitaria. ¿Cómo viviste esa etapa, ese proceso de cambio? Nuevamente hablamos de cambio, de esta transición del bachillerato a la licenciatura. Pues la verdad fue muy difícil, ¿eh? Muy difícil ese cambio. Para colmo de males, yo me enfermo, me da una, ¿cómo se llama? Una infección intestinal que se complicó con el hígado y ya me andaba dando, este, ¿cuánto pone? Hepatitis. O sea, me vi mal, mal. Por la inflamación. Entonces, eh, pasé, digamos que falté mucho ese primer semestre a la escuela, ¿no? Entonces, la verdad me costó mucho trabajo regularizarme. Bueno, afortunadamente abrieron alternativas de regularización ahí en la facultad, porque si hay algo que yo le agradezco a la Facultad de Química es siempre el interés de los maestros porque aprendieras. Sí. O sea, hacían hasta lo imposible porque entendieras. De verdad, eso me gustó mucho de los maestros de la facultad, de todas las materias, ¿no? Y pues ese fue un tropezón y me afectó mucho porque pues yo no reprobaba materias en la prepa. Entonces, cuando repruebo algunas pues, en los primeros exámenes, ¡zas! Pues fue un golpazo para mí. Yo decía, bueno, pues, ¿qué me está pasando? Por qué no puedo, no? Y entonces mi mamá me dijo, me vio tan abatida, que me dijo, pues, si quieres cambiar de carrera, y yo le dije, no, no, mamá, yo ya me metí en esto y yo puedo. ¿Cómo no voy a poder? ¿No? Y pues me quedé ahí y superé ese primer encontronazo, porque es un encontronazo, ¿no? Sí, claro. Y luego cada maestro parece que es su materia única y entonces nos dejaban hojas y hojas de ejercicios, ¿no? Andábamos buscando material. Acuérdense que no había internet. Entonces iba yo a la biblioteca y nunca estaban los libros, entonces alguno que lo sacara andábamos pues Todo. consiguiendo y reunirnos para poder estudiar y resolver todo eso que nos dejaban los maestros, ¿no? Era interesante, pero lo lográbamos, ¿eh? O sea, no puedo decir que era un problema, pero había que resolverlo y se resolvía, ¿no? Con el grupo o entre amigos. Costaba trabajo, pero lo resolvíamos. Luis, Justo, bueno, quisiera en la presentación, bueno, en las imágenes que nos hizo llegar maestra Elsa, viene una que me llama mucho la atención, no sé si quiere que la comparta, donde está recibiendo un premio. Y no sé si nos quiera platicar un poco de ella. No Bueno, sé si estoy dando un salto cuántico aquí. ah, oh, ok. Ah, aquí. Ese es el premio Puma. Ok, Eh, ahí nos está dando el doctor Soberón. Él fue una persona que impulsó mucho el deporte. Con él
el desarrollo del deporte creció muchísimo. Me refiero a tener resultados, no solamente en básquet, en vóley, en atletismo. Fue una bonita época. Ahí está precisamente, es Jiménez Espriu, creo que sí es, ¿no? Jiménez, el de lentes. Sí, es el rector Soberón, el ingeniero Jiménez Espriu, y creo que al lado de él está el ingeniero Cadaval, ¿no? Exacto, Alejandro Cadaval, que él también fue uno de los pilares para, para el apoyo al deporte. Yo, la verdad, en esa gestión y en la de el profesor Mario Revuelta, hubo un buen apoyo para el deporte, ¿no? Los rectores pues sí, se comprometieron con el desarrollo del deporte. Y decir que era el doctor Soberón, rector de la UNAM, el ingeniero Jiménez Espriu, si mal no me equivoco, porque no me tocó a mí, por supuesto, era el secretario general de la universidad, el Exactamente. ingeniero Cadaval, director general de actividades deportivas y recreativas, y a quien no ubico es quien te está dando el premio. Eso es, no, no lo recuerdo, ¿eh? No recuerdo quién es. Yo también cuando vi la foto dije, caray, no anoté el Porque nombre. no sé, y con temor a equivocarme quizás, pero no sé si es Mario Vázquez Raña. Sí es Mario Vázquez Raña, fíjate. Ok. Mm, Sí es Mario nada Vázquez más. Raña. No, pues es lo que te digo, o sea, se ve ahí la voluntad política, ¿no? De impulsar, de que en ese momento se consideraba, claro, como una parte importante, ¿no? Como apoyar las cualidades de los estudiantes, impulsarlos cuando tenían alguna. Ellos, el ingeniero Cadaval decía, las peritas en dulce, hay que cuidar a las peritas en dulce. Ese era su dicho, ¿eh? Y siempre trató de apoyarnos, ¿no? Yo recuerdo con mucho agrado su gestión. Y aquí te están dando, dices, lo que El, se conocía como el premio Puma, lo que ahora sería el premio universitario del deporte. ándale. Esto está en los años 70. ¿Te recordarás en qué año es esto, Elsa? Um, Por las fechas y por el tiempo del rectorado del doctor Soberón, sé que es en algún año de la década de los 70. sí, exactamente. Y hay que, te tengo que decir que ese premio lo entregaban por deporte, en los deportes básicos que le decían, ¿no? Sí. Básquetbol y fútbol, atletismo. Entonces, pues eran ceremonias muy bonitas, ¿no? Pues con esas personalidades, ¿verdad? Se notaba mucho el apoyo. Las máximas autoridades de la universidad y una autoridad de deporte pues, nacional, ¿no? Olímpico. Así Bueno, es. en ese entonces no era la comisión, ¿no? Pero ahora Pues estaba Ajá, vinculado al Comité Olímpico al Comité Mexicano. Olímpico, ¿no? Pues era es exacta, la CODEME, acuérdate que era la CODEME y el la Comité CODEME, ¿cierto? Olímpico, ¿no? Los dos organismos máximos del deporte, ¿no? Máximos. Ujú. Sí, fue muy interesante y te digo, bueno, no sé si, Y esto eh, fue cuando estaba en universidad, ¿ya? sí, yo ya estaba en la Facultad de Química. De hecho, yo tuve un bajón importante, ¿no? En mi desarrollo deportivo porque pues la facultad era muy absorbente, Demandante. ¿no? Laboratorios y la verdad sí me costó mucho trabajo, pues combinar las dos cosas, pero finalmente lo logré, ¿no? Pero sí, no tenía el mismo ritmo que cuando estaba en la prepa, obviamente. Lo que Trataba de hablamos, hacerlo. Ujú. no, dígame, ahorita ya. No, les digo, pero aún con eso, aún con ese desarrollo que no lo impulsé más, pues participamos en muchos campeonatos nacionales, ¿no? Participamos de federación, que en ese entonces se llamaban de federación, que ahora yo los comparo un poquito con las ligas profesionales que ya se están armando en básquet femenil, por ejemplo, ¿no? Antes eran campeonatos nacionales. Y había una estructura muy interesante. Por ejemplo, en el deporte estudiantil era el conde,
pero el conde de las universidades públicas. Todavía las particulares tenían su estructura, los tecnológicos tenían su estructura. Entonces, digamos que era entre universidades públicas las competencias del conde. A veces invitaban, cuando era año de universidad, al campeón de las particulares, que en ese entonces las manejaba Víctor Ramos del Bosque, Ok. ¿no? Es esa personalidad que siempre pugnó por hacer crecer el deporte estudiantil, pero privado, ¿no? Con modelos gringos, ¿no? Como los de De NCAA, ser claro. becas y todo esto, ¿no? Que lo Claro. logró, la verdad hay que reconocer que Víctor logró eso, ¿no? Sí, Quizás, y quizás esta uh-huh. foto se refiera, corrígeme si me equivoco, Elsa, eh, tuviste participación en la Universiada Mundial que se celebró precisamente en nuestro país en 1979. ¿No será por ello, quizás? No, fue el premio Puma. Sí, pero por ser seleccionada nacional. Ah, por ser seleccionada nacional. Sí, sí. Y platícanos, ya que lo tocamos, ¿cómo viviste ese momento, el que nuestro país fuera la sede de esos Juegos Universitarios, ese Campeonato Mundial Universitario, esa Universidad Mundial, el haberlo podido llevar a cabo aquí en nuestro país, en México? No, pues fue maravilloso. Yo ya tenía la experiencia de una universidad porque me tocó ir a Moscú. Sabía lo que era eso y el nivel de los equipos y luego, este, eh, pues sabía a lo que me enfrentaba, ¿no? Y pues afortunadamente me tocó vivir nuevamente esa situación. Pero déjame decirte algo. Fíjate que en el desarrollo deportivo, sí tengo que mencionar que nosotros con Cadaval y el profesor Revueltas eh, teníamos giras para Estados Unidos, y te lo comenté. Y Sí. eso, pues, eso nos impulsó grandemente en cuanto al desarrollo deportivo y el desarrollo personal, porque pues hay vivencias muy interesantes, ¿no? En otros países, que aprendes en otros países. Y teníamos también eh, visitas de equipos de Estados Norteamericanos. Unidos, ¿sí? Entonces, la verdad, ese roce Fue muy siempre importante, fortaleció, ¿no? claro. Fortaleció e impulsó al equipo. Era muy diferente antes de ir a tener esa posibilidad y después de, ¿no? Ya éramos otras jugadoras, ¿no? Ya era diferente. Y es Para, lógico, pues así es, ¿no? para que no nos vaya comiendo el tiempo, Elsa, platícanos, terminas tu carrera, terminas tus estudios y por ende, platícanos, terminó tu etapa como deportista, como atleta, y qué fue lo que te llamó la atención o te impulsó a querer ser también entrenadora. Eh, a ver, nada más explico la foto. Esa Ok, foto es de un campeonato nacional de federación de primera fuerza y ahí me dieron el trofeo de jugadora más valiosa del torneo. La MVP. Sí, Como todas las exacto, personas la enamoradas MVP. Ahorita que está fresco el MVP de ayer, de, de ayer, exacto. Sí, del bueno, Super Bowl. es, exacto. Ay, ¿cuál era la pregunta? Em, ¿cómo, o sea, que nos platiques sí, cómo fue que de mi terminaste la paso como carrera? entrenador. Ajá, Sí, ya como entrenadora, bueno, ¿qué pasó como entrenadora? Eh, el, Nuestro entrenador decidió dejar el equipo, tuvo problemas con don Alejandro Cadaval y dijo, no, pues aquí yo ya me voy. Y se fue. Y entonces fue un acuerdo entre las integrantes del equipo que yo me hiciera cargo. La verdad, yo nunca pensé ser entrenadora, ¿eh? Pero nos querían, había rumores de una entrenadora que no, pues no checaba con nosotros, entonces me dijeron, pues lánzate tú, te apoyamos. Y dije, bueno, pues si me apoyan, sí. Y así fue.
así fue como me hice entrenadora. Afortunadamente a mí me tocó el cambio de Cadaval por el profesor Mario Revuelta. Y el profesor Mario Revuelta impulsó a los deportistas que estábamos terminando nuestra elegibilidad. Okay. Te estoy hablando de Pepe Sámano, de Ibar Lange en paz descanse, de varios, ¿no? De esa camada. Sí. Y nos organizó un curso obligatorio para todos esos nuevos entrenadores y tuvimos la fortuna de tener como ponentes al profesor Kovachi, que no sé si lo llegaron a nombrar, es Sí, muy claro, de conocido. gimnasia. El profesor Ariel González, que todavía por ahí anda, excelente. Está en El el Club doctor, Universidad. ándale, el doctor Kerebetiu, otro rumano que estuvo aquí, ¿no? El profesor Kemka. Entonces, varias personalidades y nos dieron varios cursos, pues, de metodología, de psicología, de nutrición, o sea, se juntó un grupo multidisciplinario y pues tuve la fortuna de hacer eso, ¿no? Y no solamente eso, el profesor Revuelta se preocupó por la capacitación, entonces nos mandó a varias clínicas, bueno, a 2 clínicas en Estados Unidos. Y fíjate que ahí tengo una anécdota interesante porque en una de esas clínicas conocimos a un entrenador, a un coach México-americano y pues nos arropó. O sea, iba yo con la asistente, Elvia, y nos conoció, nos contactó. ¿Y sabes qué fue lo mejor de esa relación? Que él asistía a cuantas clínicas había de colegial, asistía y nos mandaba las memorias de las clínicas, fíjate. Entonces, ese acervo bibliográfico fue importantísimo para nuestro desarrollo, ¿eh? Obviamente todo en inglés, había que leerlo. Creo que yo les decía que yo leí casi lo mismo en inglés en mi carrera que como entrenadora, pues había que estar revisando y aprendiendo, ¿no? Ajustando. Esa anécdota es muy interesante porque te digo, pues sin internet y sin nada, pues Claro. Sí, sí, había que sí. estar buscando A la información. vieja usanza. Sí. No, y fíjate, por ejemplo, la biblioteca sí tenía la revista Coach, por ejemplo, ¿no? Recibían esas revistas, pero era limitado, ¿no? No, Oye, Elsa, imagínate, ajá, perdón que te interrumpa. Esto se da, ya nos lo comentaste, ya nos lo platicaste, pues casi casi fue un paso natural de ser jugadora a la situación con el entrenador que había, a que te propusieran que tomaras tú las riendas del equipo, a que empiezas a capacitarte, tanto lo que la universidad facilitaba como pues me imagino tú también un poco autodidacta en ese sentido, ejerciste tu carrera. fíjate que no la ejercí. Estudié nutrición en la UAM, porque yo dije, bueno, quiero seguir en el deporte, pues nutrición del deportista, ¿no? Claro. Entonces, el doctor Heredia, él fue, siendo yo estudiante, me invitó a trabajar ahí en la subdirección de medicina, en el área de nutrición. Arturo Pero pues Heredia. claro, sí, Arturo Heredia, paz descanse, mi distinguido doctor, Sí. querido doctor. Y pero se abren puertas, ¿no? Entonces, termino como entrenadora y luego se abren otras puertas. Entonces, pues ya se abrió una posibilidad más importante pues dejé eso, ¿no? Ya no me Oye, desperté en ese aspecto. ajá, ya no seguiste con la química. No, no. A ver, platícanos de esta foto. Esta foto es el reconocimiento por el segundo lugar por el subcampeonato de un campeonato nacional estudiantil, donde ya era yo la entrenadora.
Ahí está estamos con el profesor Revuelta. Por cierto, esta foto salió en la Gaceta. Okay. Sí, es muy bonita, fue un buen homenaje porque pues era un buen logro, ¿no? Ahí, esa situación, buen logro. Y de ahí, bueno, pues algunas jugadoras empezaron a hacer llamadas para selección nacional. Entonces fue una etapa muy bonita también. ¿Y cómo se da tu paso a que fuiste presidenta de la Asociación de Baloncesto? Y pues acuérdate que ahí somos todólogos en la UNAM. Entonces, siendo entrenadora, pues me dijeron, oye, pues hazte cargo de la asociación. Sí, pues yo, claro que sí, era básquet, ¿no? Entonces, y además en ese entonces estaba separado el femenil del varonil. Entonces yo solamente atendía el femenil. Y pero después ya, bueno, con respecto a los interprepas y interfacultades, interpres, pues no había femenil ni varonil, ¿verdad? Había que atender ambas ramas. Entonces así se fue dando y tuve esa experiencia también muy enriquecedora. Digo, como jugadora conoces la estructura del deporte organizado, pero ya como entrenadora, pues más, ¿no? Y como gestión deportiva, pues digamos, te toca, yo digo que el conocimiento lo tienes, ya nada más participas y te das cuenta cómo son las cosas, cómo se manejan en esos ámbitos, ¿no? Del deporte organizado. Las estructuras, el comité, el CODEM, los reglamentos, ¿no? Las organizaciones internacionales, la FISU, ese tipo de cosas, ¿no? Estamos entrando en la recta final del programa, Elsa. Ha Ujú. sido una deliciosa charla contigo. Luis, no sé si tú quieras preguntar algo o si quieras dar paso a si es que hay lectura de comentarios del público que Tengo nos unos está. comentarios, mi estimado Rodrigo. Adelante. Pumafit nos dice todo un ejemplo de vida y deportivo, nuestra querida maestra Elsa. Nuestras felicitaciones y todo nuestro cariño. Saludos a Pumafit. Saludos a Pumafi. Pau La Libertad, Ujú. perdón por mi pronunciación, el acento circunflejo, no sé cómo pronunciarlo, pero qué interesante escuchar tu historia, mi Elsa. Dani Pau dice, un gusto escuchar y conocerte más, maestra Elsa. Anita Iglesias Reséndiz dice, hola, mi Elsa. Le mandan un saludo. Ujú. Yasmín Gracias. Granados Servín dice, mi Elsa, qué maravilloso es escuchar su trayectoria. Gracias, Anairam Jazz. Franco dice, saludos, mi Elsa. Frida Márquez dice, gran ejemplo, mi Elsa, un gusto poder conocerla. Ujú. Muchas gracias. Gracias por sus Manito comentarios. dice, mi Elsa, la queremos, muchas gracias por siempre apoyar. Anita Iglesias Reséndiz dice, qué bueno es conocer la historia de quienes nos entrenan. Bueno, Mira, lo que decíamos, sí. este programa trata de generar ahí una inspiración en la gente que nos puede ver, en la gente que está en formación, en la gente que ya está formada, en la gente que pueda ver aspectos en estas maravillosas historias, en estas maravillosas semblanzas de vida, de gente que ha tenido una gran trayectoria y que ha logrado muchas cosas para nuestra universidad y para sí mismos, sí misma, y pretende esto justamente, ¿no? Que la gente conozca más. A veces no sabemos quién está sentado al lado de nosotros, ¿no? Esta universidad es tan grande, y Sí. dijimos, sí, la entrenadora, pero sabemos toda su historia, sabemos todo esto. La universidad tiene una historia maravillosa, riquísima, pero creo que de repente nos ha fallado esta parte de poderla documentar y estos pequeños esfuerzos, estas grandes situaciones en las que nos comprometemos para hacer estas semblanzas, gente tan importante como usted, Elsa, como le dicen cariñosamente
sus propias alumnas. Y pues, la verdad es que te agradece muchísimo que nos comparta y que se quede esta historia para la posteridad, ¿no? muchas gracias por todo, ¿verdad? Y yo siempre he dicho pues a los jugadores que es una parte muy pequeña de nuestra vida en el que nosotros estamos inmersos en un ámbito de competencia, ¿no? Realmente la vida deportiva de un atleta es muy corta, ¿no? Entonces hay que vivirla intensamente, de veras especial, especial. Es un modelo de vida, enseña muchas cosas y pues cierro con eso, ¿verdad? Elsa, Ojalá que... tengo curiosidad. Esta pregunta siempre es obligada a todos nuestros invitados ya hacia el final del programa. Y tengo curiosidad porque eres de los pocos casos que nos ha tocado entrevistar que tuvieron un encuentro cercano con la universidad a muy temprana edad. Poca gente de los que hemos entrevistado han estado desde iniciación universitaria en la UNAM. Y bueno, pues preguntarte para ti, para Elsa Flores Sánchez, ¿qué ha sido? ¿Qué ha significado a lo largo de tu vida? Y sobre todo por haber tenido ese contacto tan pequeña con la universidad. ¿Qué ha significado para ti en tu vida, en tu desarrollo académico y profesional, una institución como lo es la Universidad Nacional Autónoma de México? No, pues yo estoy muy agradecida con nuestra máxima casa de estudios por ese desarrollo, ¿no? Que pude lograr en 4 campos, ¿no? Como decíamos, como estudiante, profesionista, jugadora, entrenadora, todas estas vivencias que complementaron mi vida y me han acompañado, eh, han sido muy importantes. Mira, eh, la universidad tiene muchas posibilidades, ¿no? Para hacerte mejor persona, mejor, no solamente hablando de deporte, sino es mejor persona, darte herramientas para salir adelante, eh, darte una personalidad honesta y, y siempre de ir hacia adelante, sin importar que te equivoques una vez y sabes que puedes eh, reponer ese error, su autosuperación. Son muchas cosas, cualidades que la universidad te siembra. Entonces, pues la verdad, yo estoy muy agradecida y, y le doy gracias por haber vivido todo esto, ¿no? De hecho, Elsa, yo sí, sigo en adelante, el adelante. deporte. O sea, ¿por qué seguí en el deporte? Porque esos ejemplos que a mí me tocó vivir me hicieron querer que más jóvenes vivan esto para que se den cuenta que vale la pena, ¿no? Eso me atrapó en el deporte, el querer transmitir eso. Justo con eso, y me imagino Luis también ibas para allá, el mensaje que le pedimos también a nuestros invitados, invitadas, para cerrar prácticamente ya el programa, y sobre todo, Elsa, que venimos, bueno, recientemente se retomó la actividad en la universidad, venimos del periodo de vacaciones de diciembre y ya las clases formales eh, tiene una semana, ¿no? Que se reanudaron. Entonces, un par de semanas que se reanudaron. Y venimos sobre todo de una situación muy compleja, muy dolorosa, muy fuerte, muy triste, como lo que ha sido en estos últimos, pues ya prácticamente 3 años de que inició esta situación de la pandemia, ¿no? Entonces, personas como tú, ¿qué mensaje le pueden decir a esos jóvenes, a esos chicos y esas chicas
que recién acaban de retomar la actividad académica, deportiva, cultural, todo lo que ofrece la universidad y que pues tiene apenas unos cuantos meses que se pudo retomar esa misma actividad, pero ya de manera presencial, te digo, por todo lo que veníamos pues arrastrando, que dejó tras de sí este tsunami que fue y que ha sido la pandemia de COVID-19. ¿Qué mensaje le das a estos chicos y a estas chicas, Elsa? Yo les diría que aprovecharan todas las posibilidades que nos da esta hermosa universidad, ¿no? Tanto en deporte como cultura, pueden escoger lo que quieran. Eh, Cultura, no solamente en sus ámbitos académicos, quiero decir en la carrera de química, hay opciones en otras áreas de la universidad con una riqueza. A mí me fascina atravesar las islas y de repente está una carpa gigante y letreros y pantallas, ¿no? Y vas a otro lado y hay conferencias y hay eh, actividades, ¿no? Para esto. En el deporte, bueno, tenemos muchas posibilidades. Y pensando en los dos ámbitos, en el deporte competitivo y en el deporte por salud, ambos se pueden complementar, ¿verdad? Y pensar mucho en nuestra salud mental y física, porque pues mente sana en cuerpo sano no es solamente un eslogan político, ¿eh? Claro, sí, sin duda, sin duda. Luis, ¿algo con lo que tú quieras cerrar? Pues la verdad, yo nada más agradecido de conocer esta maravillosa historia y de poder haber sido un canal para que más gente conozca esta historia. Maestra, de verdad, un placer, una maravilla de poder escuchar su historia y poderla difundir a través de este medio. Gracias, Luis. Un honor estar con ustedes. No, el honor es Maestra María Elsa Flores Sánchez, ha sido un honor y un gusto poder tener esta rica plática contigo en donde, como bien dice Luis, conocimos aspectos de tu vida y de tu desarrollo académico, deportivo y profesional. Gracias por habernos compartido esta charla, estas semblanzas deportivas y como te dije al principio, esto no es otra cosa más que un pequeñísimo homenaje a la trayectoria de personas como tú que han dejado su vida en los muros, en la duela, en este espacio que es la UNAM. Gracias, Elsa, por esta charla. Gracias a ustedes. Nos estamos viendo. Soy Rodrigo de Buen.